Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola, muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Y el capítulo del día de hoy vamos a retomar y vamos a dar un poquito más de contenido de Hannibal, la parte 2, que vamos a tratar de explicar un poquito la cuestión más atractiva de estas películas en particular. Nos vamos a centrar en una de las películas que no mencionamos en el capítulo pasado, lo mencionamos muy brevemente, muy por encima, que es la adaptación del 2007 que se llama Hannibal, el origen del mal. En esta película en particular no sale el protagonista adulto, sino es una recopilación de toda su vida, del por qué justamente este comportamiento criminal, que lo hablamos mucho el capítulo pasado. Ya no sale nuestro protagonista Anthony Hopkins, lo interpreta otro actor. Y algo destacable inclusive, en esta película no hay muchos, por así decirlo, actores como de renombre, a diferencia de las demás, a excepción que sale uno de los principales, inclusive de actores que salen en Harry Potter, que es el papá del uno, que es una conexión curiosa con las películas. Es él, tiene una versatilidad enorme hablando de temas de actores. No lo reconocí. Yo al que noté fue al de Grey's Anatomy, a Hunt, creo que se llama. Pero qué divertido. La mayoría de estos actores son actores de televisión, en su mayoría de series de televisión, a excepción de justamente este personaje. Y vamos a darle pie a dos conceptos importantes también a hablar y a destacar de estas películas, que se mencionaron bastante en la primera parte. Una, la cuestión del canibalismo, y otra en el sentido de la forma del psicópata como tal, o los rasgos de una psicopatía. Si bien ya se habló un poquito en el primer capítulo, quien tenga la oportunidad de también irlo a revisar sería un muy buen complemento, pero nos vamos a enfocar específicamente en toda la historia de vida de Hannibal Lecter. Sí, justamente la vez anterior hablábamos de las películas donde ya nos posicionaban a Hannibal como un personaje establecido y que era como parte del juego que decíamos, hablando también desde esta parte de la estructura perversa del personaje de Hannibal, y ya luego conforme vayamos hablando del personaje y sobre todo de su historia de vida, también vamos a ir entendiendo o dando un poco de contexto del por qué ciertas cosas. Hablábamos la vez pasada de esta pregunta que se hace de si se nace o si se hace, y aquí vemos un poco como este juego que muchas veces se hace del decir se hace a un perverso, se hace a un psicópata, se hace justo por lo que le va sucediendo y cómo lo va manejando, más que nada eso. Ahora, remontándonos un poquito a la historia, o hablando un poquito más de lleno de esta película, a diferencia de las demás, aquí Hannibal Lecter es su crecimiento, que si bien es en 1944, si no mal me equivoco, sí, en las fechas, él está inmenso en la Segunda Guerra Mundial, si no mal me fallan tampoco las fechas, y tienden a escapar junto. Él pierde a su familia, quedan él y su hermana únicamente, están refugiados durante el bosque, se encuentran en una situación muy complicada en tiempos de guerra. Digo, hay muchas películas que nos hablan justamente de estos trastornos, y justamente remontando un poquito la parte teórica también, el psicoanálisis también, o el mundo en general, tuvo una de los pensamientos o de las vivencias más traumáticas justamente después de vivir una Segunda Guerra, por ejemplo, y todos los estragos que esto trajo, pero bueno, cualquier guerra, pero esto trajo un poco más de daños, justamente más visibles, que el cine reflejó y se ha enfocado mucho en darle visibilidad. Ahora, con esta cuestión de Hannibal, al momento de que crece, es él y su hermana Misha Lecter quien están desamparados, hasta que se encuentran con un grupo de soldados que empiezan a desesperarse, empiezan como a luchar también por la sobrevivencia, y aquí es donde empieza el primer evento de lo que sucedió con Hannibal Lecter, que si bien quisiera seguir un poquito el guión de la película, toda la película la parte en partes de lo que pasó en la infancia y luego lo que está pasando en una adolescencia, casi adultez, adulto joven, por así decirlo, pero tiene muchos flashbacks de lo que sucedió en esta primera escena con estos soldados y con su hermana Misha. De hecho, incluso podríamos decirlo de cierta manera casi como para aligerar el evento canónico,
de Hannibal y lo que detona todo el resto de lo que conocemos ya como el personaje de Hannibal, porque justo vemos a estos, no recuerdo si eran 5 o 4, pero a estos soldados que justo llegan y son quienes este evento traumático vemos en la película a través de estos flashbacks que dice Choi, como estos intentos casi desesperados de pronto de Hannibal de entender, de rearmar esos fragmentos, porque vemos solo fragmentos a lo largo de la película, ya sea hasta el final, cuando como que todas las piezas terminan de encajar, pero también hay un momento bien particular en la película al final donde justo todas las piezas encajan y parece que otra cosa se rompe. Algo valioso, por así decirlo. No, esta película en particular, digo, personalmente la puedo hablar, es un poco más seria que las otras 3 que comentamos el capítulo pasado, porque habla un poco más de todas las sensaciones que vivió Hannibal, justamente de todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que hacer y cómo se fue formando. Inclusive nos dan este primer acercamiento a la medicina, cosa que comentábamos en la primera parte, de Hannibal se distingue por una inteligencia y un saber tanto médico, tanto cultural. Es un hombre bastante culto en lo que nos dejan ver las películas, y en esta película también podemos ver cómo va iniciando con esos gustos en particular, muy refinado, cierto acercamiento que en esta película nos dice de que lo invitan a formar parte de la parte médica. No él es un como ideal de quiero ser médico, sino se va acomodando las situaciones porque se dan cuenta de lo que vivió en tiempos de guerra, desde más de su niñez, y el primer doctor o el doctor que hace su acercamiento se da cuenta porque él está investigando y está tratando de dar acopio y seguimiento a personas que estuvieron refugiadas, que estuvieron en situaciones poco críticas, que ese es el primer acercamiento de Hannibal Lecter. Hasta en este cuadro parecería algo muy resiliente o muy como sobreponerse, de pasó algo traumático y luego se fue en el camino del bien, por así decirlo, pero recordando que Hannibal Lecter es uno de los personajes más emblemáticos por toda la creación, ¿no? Uh-huh. Sí, justo hablamos de este evento traumático y justo pierden a sus padres dentro de este factor o dentro de este contexto de guerra. Pues bueno, era muy común de pronto la ocupación de casas y lugares y la constante pelea, y los padres de Hannibal quedan en este fuego cruzado y ellos sobreviven por pura casualidad y el bien de la trama. Sobreviven ellos, pero se quedan justamente, como lo decía Chuy, desamparados hasta que llegan estos soldados, pero no llegan a cuidarlos, llegan incluso a robar la casa y a llevarse cosas. Y es dentro de este contexto de guerra donde escasea la comida que tenían ellos en casa ya estaba echada a perder y demás, que pues ahora sí que en estas situaciones que desafortunadamente se llega a escuchar en contextos de precariedad, se llega al punto del justo el canibalismo. Y la víctima es la hermana de Hannibal, Misha, y se escucha a los soldados decir, igual ya tiene neumonía, igual va a morir o ya está muerta, casi incluso como en esta parte de la justificación y algo que me parece que es súper relevante es la diferenciación. No significa que una sea justificada y otra no, pero como el contexto del canibalismo que se ve en el caso de los soldados es diferente al que luego vemos que se expresa a través de Hannibal. La forma, por así decirlo, de lo que ocasionaba, porque digo, justamente dándole lugar a la cuestión de guerra, la necesidad que se vivía en ese momento, digo, para muchas personas sobre todo, era muy grande, y estos soldados justifican un poco la cuestión, ¿no?, de la desesperación, de todo esto, y desafortunadamente tener una víctima. La parte importante, por ejemplo, de la parte del canibalismo es, por ejemplo, en esta película me llamó la atención, él es una necesidad, por así decirlo, es una necesidad de vivir o fallecer en este caso. Y muchas de las creaciones, justamente de la desesperación, básicamente son meramente pulsionales, ¿no? El hecho de se tiene que hacer o la persona va a desfallecer, por así decirlo. No pasa por una elección de gusto, preferencia o algo, pasa por una obligación de vida. Y tras este acontecimiento, como muchos otros más, Hannibal se ve sometido a estas circunstancias, inclusive. Que hay algo en particular que, eso lo dicen casi al final de la película,
pero el protagonista, el que hace el actor, tiene un nombre medio curioso de pronunciar, disculpen si no lo pronuncio bien, o lo voy a sintetizar así como el papá de Luna de Harry Potter. Él dice que lo que hizo fue por amor. Y aquí hay una parte muy romántica de él lo hizo por amor, por lo que sea, y automáticamente rompe el romanticismo diciendo me amo lo suficiente como para buscar la ayuda o la comida de la forma que sea, ¿no? Y esta cuestión habla de una cuestión muy enfermiza, por así decirlo, o perversa inclusive, de cómo se utiliza la satisfacción, por así decirlo. Al momento, la primera parte de la película no nos habla nada de una satisfacción, habla de una necesidad, y al último sí lo hice con una intención como de satisfacerme, por así decirlo, mucho más perversa, o más perverso hablando de este personaje. Y es que vemos la perversión de diferentes maneras, y justamente también el canibalismo de diferentes maneras, porque en ellos lo vemos por esta parte de la satisfacción, bueno, sí, del satisfacerse, para no batallar. En este contexto precario de alimento, el decir lo hice porque me amo suficiente como para buscar la comida, incluso si lo volteamos en este contexto de Hannibal, lo que hace por amor a su hermana, pero también por esta venganza, y hablaríamos incluso ya de esta cuestión más del canibalismo dentro de una identificación con el agresor, de esto que hicieron, y entonces voy a ir contra ellos, y incluso el canibalismo que se comete hacia estos agresores es como pagarles de vuelta lo que ellos hicieron también. Aquí hay algo que voy a entrar un poquito a la parte teórica. En el tomo 14 de las obras de Freud, justamente se centra mucho en temas justamente de guerra, por ejemplo, Guerra y Muerte, que es una de las cartas con Albert Einstein, pero tiene un pasaje un poco más abajo de 1917, 1914, si no me equivoco, que me gustaría darle un poquito como de lectura, que justamente habla de la cuestión de la culpa y hace esta premisa de la neurosis se anuda a una vivencia o a un sufrimiento de los que son afectados en la primera infancia, de los que se sabe o de los que se sabía que son inocentes y pudieran estimar como algo injusto el ser como dañado por alguna otra persona. Y habla mucho de esta culpa de lo sucedido, por así decirlo, del trauma, del primer trauma infantil, de lo que sucedió, como una justificación a los actos que siguen, por así decirlo. Hannibal sufre esta violencia, todo este marco de la guerra, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que ve, incluso que le hacen a su hermana. Y al momento de que pasa toda esta escena, cuando crece con esa fijación de dañar a las personas a los hombres que son tiranos, a las personas que son injustas. Tiene una palabra en particular que lo dice en las 3 películas, de él no daña por dañar, él lo hace específicamente con este tipo de personas, y eso es justamente lo que vemos en las películas, no es un daño general, es meramente algo que tiene él ese interés, él ve una persona de eso y automáticamente la hace como candidata a su lista, por así decirlo, o a su perfilación, ¿no?, de víctimas. Y justamente viene sufrió una cuestión, sufrió un acontecimiento traumático severo y replica sin sentir una culpa aparente por el trauma que él vivió. O sea, justifica su trauma para poder hacer cosas que no tienen la moral, por así decirlo, que son incluso ilegales, ¿no? Pero hablando también desde un traumatismo infantil, y como lo hablamos en la parte 1, no estamos hablando en sí de una enfermedad mental, sino de rasgos completamente, y lo hablamos también en la parte de la moral. Hannibal Lecter no tiene una moral normal, por así decirlo, lo que llamamos normal, tiene una moral bajo su propia mano, por así decirlo. Sí, y justo eso era lo que nos quedamos en la cuestión de la psicopatía la vez pasada, que lo mencionamos, que mucho y justamente tiene que ver con esta cuestión de la moral y la falta de la empatía, de la culpa y todas estas cosas, que es lo que lo llevan, y que por un lado también tiene mucho que ver con esta estructuración perversa que hablábamos de Hannibal, que justo va a esta parte que decíamos, esta metáfora que decíamos del jugar ajedrez con las personas, y vemos cómo ya desde la adolescencia de Hannibal, cuando lo muestran en el orfanato,
cómo también ya se va jugando esto y él se escapa y el transgredir todo, porque todo lo que va haciendo a través de esta venganza que lleva hasta el llegar a casa de la tía, buscando al tío, pero terminando encontrando a la tía, la dinámica y la interacción que tiene con las otras personas es a través de esto. Incluso cuando se dan las sospechas es como, bueno, entonces, de acuerdo a lo que yo he vivido, le dice al policía, usted también es sospechoso porque hemos vivido lo mismo. Y ya comenzamos a ver estos primeros atisbos de lo que es la personalidad, la estructura de Hannibal como adulto. Ahora, hablando un poquito, me voy a volver a meter en la parte teórica porque creo que Hannibal se presta mucho para esa cuestión. Uno de los pilares que fue, y creo que sigue causando bastante ruido en la comunidad científica de los textos de Freud, uno de los pilares de temas de Freud, es el texto de 3 ensayos de una teoría sexual. Y si ese hacer un paréntesis aquí y a explicarlo como tal, Freud en ningún momento habla de una sexualidad congénita como tal o una genitalidad, que entendamos la genitalidad como la cuestión de las zonas del cuerpo que hablan de una relación de 2 personas, por así decirlo, completamente amorosa, completamente sexual. Freud no habla para nada de la cuestión genital, sino, o en este caso, así, o sea, no habla para nada de esto, sino habla desde una estructuración libidinal psíquica. O sea, no habla, si hablamos de oral, no hablamos para nada en doble sentido de algo que se pueda interpretar. Creo que ya lo hemos mencionado por aquellas etapas también psicosexuales de Freud. Y mucho está atribuida la cuestión oral en la mayoría de las personas que tienen alguna compulsión. Incluso leyendo un poquito más acerca de la parte del canibalismo, no se fugó tampoco de esa misma cuestión de la oralidad, porque diversos autores hablan justamente de esta misma cuestión, de cómo se va desarrollando, cómo va creciendo. Y me topé con un ejemplo que se me hizo muy simple, muy padre hasta cierto punto, que es para Hannibal Lecter, es el comer carne humana es como fumar un cigarrillo o tomar alcohol, por así decirlo, que son fijaciones en desmedida, claramente, que son fijaciones orales que están normalizadas para un común, pero Hannibal Lecter las tiene como en comer carne, ¿no? en cometer el canibalismo. Que si bien el canibalismo creo que no está considerado como un crimen como tal, sino como una forma de tortura. No está estigmatizada como tal, a lo mejor hace tiempos daban diagnóstico, pero no está como tal como un delito, por así decirlo. Y Hannibal juega mucho con eso. Se le está culpando por los crímenes contra las personas, no por el comer la carne, por así decirlo. Claro, y justo dentro de esta parte de la oralidad vemos como en esta fase o en esta etapa, digamos, el placer es a través de toda la cuestión de la boca. Vemos a los niños que se llevan las manos o todos los juguetes a la boca porque es la forma a través de la cual exploran y conocen y demás. Y justo dentro de esta cuestión del canibalismo también vemos cómo hay el placer ligado a esto del consumir, del devorar, incluso no solamente el consumir, porque sobre todo en esta película de El origen del mal, con estos hombres, estos soldados, vemos un devorar, no solamente el consumir, vemos una cuestión agresiva que digamos, tiene que ver por un lado por esta cuestión de la identificación con el agresor, de tú hiciste esto, entonces para pagarte voy a hacer lo mismo, y se posiciona de nuevo en a este mismo nivel, digamos, pero también esta cuestión del destruir, no solamente del devorar y porque me identifique te estoy pagando, sino es también te estoy destruyendo. Pero también hay esta cuestión incluso un poco complicada que como vemos va a tener mayor importancia hacia el final de la película, esto que cuando se devora también se consume algo y digamos que simbólicamente algo entra dentro de o dentro de quien consume eso. Inclusive algo que deja mucho ver en la película es no basta con desvivir, por así decirlo, a estas personas, sino a tal grado de sentir algo, por así decirlo. Hay una escena en particular con un caballo que no puede ser muy descriptivo por acá, sí. Pero es muy sádica. Incluso me recordaba un poco una película un poquito más, no creo que esté considerada gore. En su momento recuerdo que la vi y me generó bastantes dudas y traumas por muchas cosas, que es la de Dulce Venganza. Okay. Si bien es una película bastante violenta, es una película muy violenta, conceptualmente hablando, y la evolución es muy violenta todavía, o sea, es violencia con más violencia.
pero la forma es muy parecida. O sea, es exactamente la misma premisa de hacer sufrir a quienes hicieron sufrir, por así decirlo. En este caso, estas 4 o 5 personas a Hannibal y estos hombres a esta chica de dulce venganza. Y por ejemplo, no es lo mismo desfallecer a una persona sin querer al hacerlo intencionalmente, por así decirlo. Porque Hannibal no nada más se satisfacía o se sentía bien al desfallecer a la persona, sino hacerlo específicamente como él lo deseaba, ¿no? Y al final de la película podemos ver donde ya es meramente ese impulso de quiero hacerlo y lo voy a hacer y me voy a comer a alguien, ¿no? O sea, donde ya por completamente está corrompido a esta idea, ¿no? Y donde después de las 3 películas que hablamos también en la parte pasada y que son de las películas de Hannibal Lecter, ya lo llevó a un extremo hasta profesional, ¿no? Según la ficción. Claro, y es que también esta parte de la inteligencia que tenía y el cómo entra a esta cuestión de la medicina también le dio bastantes herramientas, digamos, para todo lo demás, incluso desde la cuestión de, no sé si nombrarlo todavía como la crianza, pero la educación, digamos, que tiene con la tía, que también lo lleva a esta cuestión de las katanas, o no sé si todavía se consideraría espada o ya katana, pero toda esta cuestión que también empieza a jugar una parte importante. Incluso vemos este impulso de Hannibal por defender y por cuidar a las mujeres, porque lo vemos en la película de El silencio de los inocentes, y luego lo volvemos a ver en Dragón Rojo con la policía, olvidé el nombre en ese momento, Richter, algo así. Starling. Richter debe ser otro de otra película. Es la de Hannibal. En el Dragón Rojo sale Will. Es el actor. Bueno, de Starling, cómo la protege de los otros. Y como incluso ya decíamos, la hace parte del juego porque la reconoce también como digamos, digna de, pero también la protege. Y en el caso de Hannibal, el origen, vemos cómo protege a la tía. Incluso parte de la venganza y de los primeros sucesos son justo por defenderle. Donde la parte injusta está muy, muy marcada, por así decirlo, por Hannibal. Algo en particular incluso con esto no tiene sus propios principios, porque por ejemplo él en esta película vemos mucho este comienzo por las imágenes. Por ejemplo, recordando un poquito Silencios de los Inocentes, en su celda tenía muchas imágenes en donde eran importantes, incluso la gente Starling se las envía, ¿no? Tenga sus imágenes, ¿no? Y también en esta misma creación de proyección o ilustrativa aparecen los primeros flashbacks de lo que sucedió con las manos. Pero aquí hay algo importante inclusive a comentarlo. No es un recuerdo limpio a lo que la palabra lo dice, me acuerdo cuando pasó esto. No, son flashbacks específicamente de momentos que él vivió, de mucha agonía, de mucho sufrimiento, y al momento de que los está recordando los regresa con bastante ansiedad, con pesadillas, inclusive con bastante presión de una escena en particular donde lo están presionando y recuerda estas mismas escenas. Son momentos involuntariamente pensantes, por así decirlo. Y estas imágenes también ayudan mucho a proyectar todo ese tipo de cuestiones. Y justamente se remonta de nuevo a los sucesos, que es mucho del funcionamiento, tanto de los sueños, tanto del mismo inconsciente cuando algo se está repitiendo o viviendo de cierta manera. Sí, y es que incluso, por ejemplo, esto que dices de los sueños, vemos cómo la represión pues está jugando el papel ante el trauma, pero para poder recordar recurre a, no recuerdo con qué medicamento era, pero lo que diríamos como más coloquialmente un suero de la verdad, que ve que lo utilizan en otro prisionero y lo usa él para recordar, y luego después vemos cómo hace los dibujos de los rostros de estos soldados gracias a eso, pero también fue un proceso bien traumático para él, y diríamos incluso muy revictimizante el recordar y revivir todo eso, pero incluso vemos cómo no lo sigue habiendo una parte ahí de esa represión a lo que fue esa experiencia, que ya cuando llegamos a la culminación prácticamente, bueno, casi la culminación de esto, vemos como también hay ustedes se comieron a mi hermana, pero es tú también. Y es lo que les decía, vemos cómo entran y encajan todas las piezas, pero donde encajan, justamente otra cosa se rompe,
Y vemos incluso como este cambio en Hannibal de pasar de haber sido una venganza muy violenta, pero hasta cierto punto racional, como de pronto de ahí ya no importa nada y se vuelve incluso más, digamos, salvaje, por así decirlo. En esta escena de que le dan de comer justamente a su hermana, le hacen un caldo. No, creo que no se ve la escena en particular, más que el hablado de la escena, pero Hannibal Lecter comete este suceso o este evento de manera hasta cierto punto como infantil y obligada, justamente. Y pensaba incluso este mismo ejemplo, por ahora me hizo mucho sentido el ejemplo de los cigarrillos, no es algo que guste, o sea, no es algo que agrade. Por ejemplo, los perfiles, muchos de esos criminales es que le gusta hacer daño a la gente, o es que le gusta hacerlo de cierta manera, y principalmente no pasa por un disfrute, no pasa por una satisfacción, sino por un trauma, y después se convierte en un goce que se sigue repitiendo, ¿no? Encontrarle el gusto a comer carne humana. Pero el momento de que estas personas hacen este acto, creo que en ningún momento se sabe que él va a convertirse en lo que sucedió después, ¿no? Ni mucho menos esta como recopilación de todo lo que hace con esas personas. Pero sí es muy valioso el cómo algo que fue algo traumático se convirtió a un gusto, por así decirlo, de Hannibal Lecter, que inclusive en las demás películas, en estas tres, se mencionó todas las películas de Hannibal el caníbal, pero nunca se le dio el ¿y le gusta comer carne? O meramente lo hace porque, por así decirlo. Ese es un gran porqué que tuvo que ver con su infancia, tuvo que ver con su crecimiento y pasó por una lección también. Claro, y es que lo más importante dentro de eso es justo cómo atraviesa esa lección y el resultado que tiene a pasar de ahí, porque podríamos hablar de una especie de resignificación a esta cuestión de el disfrutar al comer, porque vemos justo un inicio de algo donde no es que le disfrutes una paga a los malos, pues te voy a comer porque tú te comiste a mi hermana, y no hay realmente, si bien lo vemos en la película como algo más como casi travieso, digamos, cuando se lame la sangre y demás, pero necesariamente como el disfrute cuando lo vemos ya por ejemplo, no recuerdo si es en el Dragón Rojo o en el Silencio, donde le llevan como esta comida y es casi digamos este seductor mientras come, o cuando comen al flautista, creo que era el flautista o el músico en el inicio de la película también, donde hay este juego para él que está disfrutando a como es en el principio en esta película de El Origen. Muy, muy diferente inclusive la premisa. Pensaba inclusive en esta misma desarrollo de la oralidad, en sí es el medio, por así decirlo, porque por ejemplo al momento de que un bebé empieza a alimentarse, el contacto directamente es con los labios directamente y el cuerpo en este caso de la mujer, pero o el biberón dependiendo el punto de la edad que esté el bebé, pero después la sensación que genera esta leche o este alimento es lo que genera este gusto, por así decirlo, adquirido. Y lo pensaba inclusive de esta parte del canibalismo, porque lo podemos ver muy explícitamente en la película, meramente es la comida, por así decirlo. Y pensaba en la escena del avión, que ya al final de Silencio de los Inocentes, donde él está con comida completamente elegante, que es caviar, que son ciertos frutos, vino, etcétera, o sea, una comida muy refinada quizá, y su pedazo de cerebro, justamente de persona en particular, donde acomoda de la misma manera, igual este pedazo de carne, por así decirlo, de carne humana, con cuestiones completamente de gustos. Al inicio no fue para nada un gusto y después se fue acomodando de es satisfactorio ingerir este tipo de alimentos o de carne, por ejemplo. Justamente pasa luego a organizarlo, a darle un significado también distinto dentro de todo esto, pero que no, como decimos, bueno, tiene mucho que ver y se viene a explicar o a entender por lo menos un poco desde esta vivencia que ha tenido Hannibal. Ahora, hablando específicamente de Hannibal, es uno de los ejemplos de algo psicopático como tal, o una psicopatía, rasgos inclusive de criminales en particular. No sé si estaríamos hablando justamente de una enfermedad, porque justamente todo lo que hemos hablado no habla de una enfermedad, sino habla de decisiones que son completamente amorales, que son en contra justamente de
de la ley, inclusive donde se fuga por todo eso, y hablar de una estructura de Hannibal Lecter sería un tanto más como complicada sin meternos en tantos aspectos, pero sí podemos hablar y destacar estos aspectos por el momento. Al igual que lo hicimos en la parte 1, esta parte 2 nos quisimos enfocar un poquito más en la parte teórica. Uh-huh. Sí, justamente para hablar de Hannibal, pero hablar de la teoría a través de Hannibal y sobre todo dar como ese cierre hacia estas películas que, como decimos siempre, nos dejan pie a hablar de ciertos otros temas que pueden quedar ahí, tal vez no necesariamente desde las mismas películas, pero sí sabiendo que queda por ahí ya algo. Existe, por así decirlo, el antecedente. Ahora el de dónde se inspiró y todo eso tiene una gran historia de por medio de la inspiración, no hablaremos justamente de esa parte, pero sí seguir disfrutando inclusive de estas películas, como lo mencioné en la primera parte, son 5 películas en particular y 2 series. Quien guste, ahora sí que quien sea su película de agrado, o si no conocían este personaje, igual nos pueden hacer un comentario en redes sociales acerca de esto. Y también recordando, si nos siguen justamente en el apartado de tanto Spotify como YouTube, nos pueden dejar su comentario en donde qué les pareció tanto este podcast, tanto qué les parece justamente el personaje Hannibal Lecter. Claro, entonces estaremos esperando sus comentarios, dudas, sugerencias de otras películas u otros personajes que les gustaría que retomemos en algún próximo capítulo. Y no sé si quieras hacer algo más, Chuy. Por el momento no, creo que cerramos justamente esta etapa de Hannibal Lecter, que estaremos como quieran viendo más adelante de qué otras películas vamos a estar hablando o qué otros personajes hay, pero por el momento damos por cerrado esta parte de Hannibal Lecter, parte 2. Muy bien, entonces por aquí dejamos este tema, no lo cerramos, solamente concluimos estas películas y si es necesario ya retomaremos el tema en otro próximo capítulo. Por el momento nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Recuerden también que todos los domingos subimos contenidos en Spotify y en YouTube. Cualquier cosa también estamos activos en Instagram como Cines del Diván. Hasta luego, nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.